Japón, al igual que muchos países asiáticos, es sinónimo de megaciudades. Esto se ve reflejado en grandes producciones cinematográficas. Películas animes como Akira de 1988 o Ghost in the Shell de 1995 muestran la idiosincrasia japonesa de vivir en megaciudades producto del rápido crecimiento urbano. Igualmente, la saga de películas del famoso monstruo mutante Godzilla, que destruye la megaciudad de Tokio, reafirma la idea de la megaciudad japonesa. Esta idea de la superciudad es producto de los grandes cambios políticos, sociales y económicos que sufrió Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, tras firmar la paz con los Estados Unidos en 1945. Japón fue ocupada por las fuerzas aliadas para ejecutar la reconstrucción, desmilitarización y democratización del país. Los grandes monopolios empresariales fueron abolidos y se establecieron nuevas leyes para democratizar la sociedad y el gobierno japonés. Igualmente, se aplicaron créditos y paquetes económicos para reconstruir las fábricas y ciudades de Japón, lo que atraería a muchas personas de las regiones agrícolas del país a las grandes ciudades japonesas, que buscaban nuevas fuentes laborales y mejorar sus condiciones de vida. Para finales de la década de 1950, el país se había reconstruido de manera rápida y constante, viéndose reflejado en los Juegos Olímpicos de Verano de 1964, en la ciudad de Tokio, dando un mensaje al mundo que Japón había cambiado y se posicionaba nuevamente como una de las naciones desarrolladas más importantes, con ansias de convertirse en una superpotencia económica global. Para las siguientes décadas, Japón siguió creciendo a un ritmo superior al 9% anual. Esto en economía se conoce como milagro económico japonés, donde el país pasó a ser una de las economías más influyentes de todo el mundo, producto del crecimiento de su producción industrial, su mercado interno y sus exportaciones. Al igual que su economía, las ciudades japonesas experimentaron un rápido crecimiento. Ciudades como Tokio, que en 1950 poseía una población superior a los 10 millones de habitantes, para principios del nuevo milenio su población sobrepasaba los 30 millones de personas, y del mismo modo lo hacían otras ciudades como Osaka o Nagoya. En este contexto de rápida urbanización, surgiría la gran megalópolis del archipiélago nipón, el cinturón Taiheiyo. En este video conoceremos más detalles acerca de esta enorme megalópolis japonesa, sus características más llamativas y las ciudades que la componen. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta el cinturón Taiheiyo. Ubicado en la costa que da hacia el Océano Pacífico, es la única y más grande megalópolis de Japón que se extiende desde la prefectura de Ibaraki en el noreste hasta la prefectura de Fukuoka en el sur, recorriendo un aproximado de 1.200 kilómetros. Dentro de su recorrido se pueden encontrar grandes ciudades conocidas a nivel mundial, como Tokio, que es la actual capital del país, Osaka, Nagoya y Fukuoka, todas ellas con poblaciones superiores a los 5 millones de habitantes, respectivamente, siendo Tokio la ciudad más poblada de la megalópolis, con 34 millones de habitantes. Igualmente, dentro del recorrido se pueden encontrar otras ciudades intermedias menores, con poblaciones que oscilan entre los 1 y 3 millones de habitantes, como Kioto, Nara, Okayama, Hiroshima, Hamamatsu y Yokohama, muchas de ellas pertenecientes a las áreas metropolitanas de las grandes metrópolis mencionadas anteriormente. En conjunto, todas estas ciudades posicionadas de manera continua poseen una población aproximada de 74,7 millones de habitantes, lo que representa el 60% de la población total del país, siendo considerada una de las megalópolis más grandes y pobladas del mundo, solo por detrás de las megalópolis chinas que en la actualidad se encuentran en proceso de formación.
La conformación de esta increíble megalópolis nipona fue resultado del rápido crecimiento urbano de las metrópolis de la costa este a finales de la década de 1960, la modernización de las vías ferroviarias Tokaido y Sanjo, con la implementación de trenes de alta velocidad y obviamente la geografía montañosa característica del país nipón. Económicamente representan el 82% del Producto Interno Bruto de todo el país, unos 3,5 billones de dólares, siendo Tokio el principal centro financiero y político, Nagoya y Osaka los principales centros industriales y con los mayores puertos de exportación, y Fukuoka la principal puerta de entrada al comercio con los países del Asia continental. En la actualidad, la conformación de megaciudades es una tendencia en todo el mundo, y sin lugar a duda, el cinturón Taiheiyo destaca entre todas ellas por ser la única megalópolis conformada en un 100%, que incluso es visible desde el espacio. La megalópolis busca posicionarse ante el ascenso de las grandes megalópolis chinas. Sin embargo, hay muchos problemas que podría enfrentar la megaciudad debido al envejecimiento paulatino de la población de Japón, la pérdida de competitividad frente al ascenso de nuevas economías emergentes en la región y la recesión continua que ha enfrentado el país desde la década de los años 90. ¿Y tú, conocías a esta increíble megalópolis japonesa? Escribe tu opinión abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Arquimetrópolis.